Hola, buenas, soy Raquel de Raquel Cosmética Casera, ya me conocéis. Hoy os traigo un desodorante de pies en formato polvo. Aquí lo podéis ver. No os preocupéis si os quedan piedrecitas como estas, porque es por el alcohol, pero cuando el alcohol se evapore totalmente ya estará y se van deshaciendo además, así que no hay problema. Es el que utilizamos en mi casa, funciona muy bien, sobre todo para estos días de calor que se suda mucho más el pie. Va muy bien, y más para los días de trabajo, que refresca. Nada más, os dejo con el vídeo. Ya sabéis, suscribiros, dar a la campanita, darme un like, comentar, que todo eso hace que el canal crezca. Gracias a la gente que se suscribe, que me sigue viendo, y ya sabéis, cuando me escribís yo os contesto en lo más rápido posible. Muchas gracias a la gente que se conecta, que me ve, que se suscribe. La verdad que me hace muchísima ilusión. Gracias a todos y os dejo con el vídeo. Hasta luego. El polvo de almidón de arroz. Arcilla kaolín o blanca. Bicarbonato. Tierra diatomeas. Óxido de zinc. Cola de caballo. Mezclamos todos los polvos, la arcilla, el óxido de zinc, la tierra de odemas, la cola de caballo, todo. Mezclamos bien para que todo se integre. Así quedan los polvos triturados para que todo quede mucho más fino. Tintura de incienso con el alcohol de romero. Mezclamos la tintura de incienso con el alcohol de romero. Cristales de mentol. Añadimos los cristales de mentol al alcohol de romero para deshacerlos. Extracto en CO2 de manzanilla azul. Añadimos las gotas del aceite esencial de cedro. Añadimos el aceite esencial de menta. Añadimos el aceite esencial de árbol de té. Añadimos el aceite esencial de lavanda. Aceite esencial de eucalipto. Aceite esencial de romero. Aceite esencial de naranja. Aceite esencial de lima. Mezclamos todos los aceites esenciales en el alcohol. Añadimos a los polvos la mezcla de extracto, mentol, aceites esenciales y el alcohol de romero. Mezclamos bien después de echar el alcohol. Se ve que compacta, pero poco a poco se va deshaciendo. Mezclamos bien todos los polvos. Este es el tipo de envase que vamos a utilizar para poner el desodorante en polvo para pies. Envasamos. Lo empezamos a envasar. Estos son los polvos ya acabados y mezclados y envasados. Como veis, es un polvo muy fino y que se esparce muy bien. Ya estamos aquí con la chuleta, así que empiezo. He utilizado la cola de caballo, que la he molido para que quede mucho más fina, porque es antimicrobiana y antihongos. Ayuda a combatir bacterias y los hongos.
El extracto de manzanilla yo no tenía y he utilizado el de CO2 que tengo. Es antiinflamatorio, antihongos, calmante y antioxidante. Calma la piel irritada, reduce la inflamación y ayuda a prevenir las infecciones. El extracto de incienso, que es una tintura, es antibacteriano, antifúngico y antiinflamatorio. Combate los microorganismos que causan el mal olor y las infecciones, además de calmar la piel. La tierra de diatodemas es absorbente y absorbe la humedad y elimina las células muertas, mantiene los pies secos y suaves. El óxido de zinc es antibacteriano y protector de la piel, previene infecciones y protege la piel contra irritaciones. El bicarbonato neutraliza los malos olores y absorbe la humedad. Elimina el olor y mantiene los pies secos. El alcohol de romero, puedes utilizar otro tipo de alcohol, pero yo tengo el de romero, así que aprovecho las propiedades que tiene. Además, antiséptico y estimulante, desinfecta la piel y estimula la circulación. He utilizado los cristales de mentol porque son refrescantes y antimicrobianos. Proporciona sensación refrescante y combate los microorganismos que causan el mal olor. El almidón de arroz, absorbente y suavizante, absorbe la humedad y la piel suave la deja. Yo en vez de tenía que utilizar, el arroz, pero no tenía, así que he utilizado el almidón de arroz, que también funciona. Y ahora con los aceites esenciales que he utilizado el aceite esencial de naranja, antimicrobiano y refrescante, combate los microorganismos y fragancia agradable. El de lavanda, antibacteriano y calmante, calma la piel y previene infecciones. El de cedro, antifúngico y relajante, combate los hongos y le relaja la piel. El de eucalipto, antimicrobiano y refrescante, combate microorganismos y da sensación fresca. El de menta, refrescante y antimicrobiano, previene las infecciones y refresca la piel. El de romero es antimicrobiano y estimulante, estimula la circulación y combate los microorganismos. El del árbol de té es un potente microbiano y antifúngico, combate los hongos y las bacterias causantes del mal olor. El de lima antibacteriano y antifúngico, ayuda a combatir las bacterias y hongos causantes del mal olor. Este desodorante en polvo es para tener los pies secos, frescos, saludables y además que no tengan olor. Y ya está, nada más, os tenía que comentar esto. Ya os he comentado que he utilizado el almidón de arroz porque no tenía el de arroz. Si lo tenéis, lo utilizáis, que funciona también muy bien. El alcohol, que he utilizado el de romero porque también tiene las propiedades que conlleva del romero. Pero si tenéis alcohol de 70 grados, lo utilizáis y ya está. Si alguna planta no tenéis la cola de caballo, podéis sustituirla por salvia o por lavanda o por cualquier otro, que también funciona lo mismo. La tierra de diatodemas, si no la tenéis, podéis poner un poco más de arcilla blanca, que también lleva, y no lo he puesto, no os he dicho las propiedades, pero es igual, es lo mismo, la arcilla kaolin. Y nada más que os tenga que comentar todo esto, lo picáis y aquí tenéis el desodorante. Como veis, es como si fuera lo del azúcar para el café, y huele muy bien y funciona muy bien. No me lío más, ya sabéis. Gracias por suscribiros y por todo lo que hacéis. Os dejo hasta el martes, que tendréis vídeo otra vez. Si no me sale ninguna cosa, porque esta vez he tenido visitas con el médico, con mi hija y etcétera. Cuando tengo alguna cosa así, os aviso de que no puedo subir vídeo porque no me da tiempo. Y ya está. Nada más, suscribiros, darle a la campanita, darme un like, comentar y nada más. Hasta el martes. Chao. Tell me what's wrong.